atención, ahí, ¿ya? Les recuerdo que todas nuestras clases están grabadas, ¿ya? Absolutamente todas. Entonces, comenzamos. Como ustedes pueden ver, esta es la pantalla de inicio de un Excel normal, ¿ya? Esta es la pantalla de inicio. Como lo pueden ver, esto pareciera que fuese un cuaderno de matemática cuadriculado, ¿cierto? En el cual tiene filas y tiene columnas. Fíjense algo muy importante, que las columnas que yo estoy marcando, ¿cierto? Tienen un nombre y el nombre de las columnas es por letra. Bien. Adicionalmente, también tenemos que las filas también tienen un nombre y el nombre de las filas son números. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos columnas que tienen el nombre de letras y las filas que tienen nombres de números. ¿Ya? Esto es algo muy importante. ¿Ya? Y como ustedes pueden apreciar, esto es una cuadrícula, por lo tanto, la intersección que se produce entre las columnas y las filas, se produce este rectángulo o cuadrado, como quieran llamarlo, ¿cierto? A esto se le llama celda. ¿Ya? Por lo tanto, la intersección de todas las columnas, como ustedes pueden ver, con las filas, este cuadradito se le llama celda. Ahora, algo muy importante, aunque nosotros podamos ver todas estas filas, todas estas líneas, ¿cierto? Y todas estas columnas, cuando nosotros escribimos algo, cualquier cosa, cuando escribimos cualquier cosa y nosotros imprimimos esta hoja, nos vamos aquí a archivo, imprimir, quiero que ustedes vean, fíjense que no se imprime con las líneas que nosotros ya habíamos visto. Esto es algo muy importante que ustedes pueden apreciar, ¿ya? Bien. ¿Qué significa eso? Significa principalmente que si es que nosotros quisiéramos que se mostraran las líneas, o en otras palabras, lo que se llaman esas líneas, los bordes, deberíamos decírselo a Excel, ¿ya? Por lo tanto, que nosotros veamos estos bordes, estas líneas, no significa que ya estén impresos o que estén incluidos en la hoja. Simplemente es para que nosotros podamos tener un cálculo de dónde se encuentra, en qué posición, ¿ya? Otra cosa muy importante es que ven estas líneas punteadas. Excel a nosotros nos indica dónde termina la hoja de impresión. En este caso termina aquí. Y todo lo que esté escrito en este otro lugar estaría en otra hoja de impresión. Acá sería una tercera hoja de impresión. Esto sucede porque es muy diferente de Word. En Word nosotros tenemos hojas y se van avanzando hacia abajo, ¿cierto? Pero no existe este tipo de estructura en la cual la hoja puede estar en cualquier otro lugar. Puede estar al lado o puede la siguiente hoja estar abajo. ¿Ya? Es algo muy distinto de Word. Entonces, si es que nosotros quisiéramos que se mostrasen los bordes o las líneas en nuestra impresión, deberíamos poder ennegrecerlo y solamente de esa forma aparecerían en una impresión. Les voy a poner un ejemplo. Si yo selecciono una celda, una cuadrícula, entonces yo voy acá arriba a esta parte del menú en la cual aparecen los bordes. Entonces yo escojo que aparezca borde inferior, borde superior, borde izquierdo, borde derecho, o que quede como tal cual está, o puedo agregar todos los bordes o solamente los bordes externos, ¿ya? Si yo pusiera borde derecho, es un ejemplo, ¿no? Si se fijan, ahí está esa línea. Al imprimir, automáticamente aparecería solamente esa línea y ninguna otra parte de la cuadrícula. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ojo con eso, porque a veces nosotros pensamos que como esto es una hoja llena de cuadrículas, a la hora de imprimirlo eh, o de traspasarlo a cualquier documento, va a quedar igual, pero no es así, ¿ya? No es de esa manera, sino que va a quedar con
en blanco, tal cual como si no tuviese ninguna línea, ninguna cuadrícula. Bien. ¿Se entiende, cierto? Si van teniendo dudas, chiquillos, me van avisando, van haciéndolas nomás, ¿ya? Yo voy avanzando y a medida Profe, que... Dígame. una consulta, y para hacer el cuadro completo hay que seguir marcando los bordes. Claro, si yo quisiera marcar todo este rectángulo, por ejemplo, puedo hacerlo de uno en uno, o también puedo poner de inmediato todos los bordes, ¿cierto? Y Ok, profe. se marcan automáticamente todos. ¿Ya? Ahora, yo también puedo marcar no tan solo uno, sino que puedo marcar muchos a la vez. Entonces, al poner todos los bordes, significa que se van a marcar todos los bordes que están dentro, pero si yo quisiera que se marque solamente el borde exterior, ¿ya? Ahí aparece borde exterior o borde externo, como quieran llamarlo, ¿cierto? Solamente el borde externo y ahí entonces solamente se marca ese borde externo. Diferente sería que si yo marco muchas celdas juntas, le podría poner entonces todos los bordes y claro, se marcan absolutamente todos los bordes. Y esto obviamente se ve evidenciado a la hora de imprimir, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vemos. ¿Ya? Ojo con eso porque es algo muy importante. ¿Ya? Consultas, ¿no? Parece que no. Ya, estamos muy bien. Ahora, algo que nosotros tenemos que tomar en consideración, lo que nosotros estamos hablando, que estas cuadrículas, estos rectángulos que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Tienen un nombre, reciben un nombre. Ese nombre de este rectángulo se llama celda, pero cada celda tiene un nombre distinto de otro, ¿ya? ¿Cuál es el nombre que recibe? Precisamente es la intersección entre la columna y la fila. ¿Ya? Precisamente la intersección entre la columna y la fila. Por ejemplo, este en el cual yo me encuentro recibe el nombre F6. Ese es el nombre que recibe esta celda. Ya, por lo tanto, todas las celdas tienen un nombre distinto. Esta se llama B8. Parece un bingo la cosa, ¿cierto? D3. ¿Ya? Entonces, es la intersección entre la columna y la fila. El nombre aparece, como ustedes lo pueden apreciar, aquí, en la esquina superior izquierda. Bien, en la esquina superior izquierda aparece el borde. B12, B7, F5, G3. Ese es el nombre de la celda, ¿verdad? ¿Y claro? Profe. Ah, ya. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta celda? Sabemos que se llama E3, porque es la intersección entre la columna 3 y perdón, la columna E y la fila 3. Y ese es el mismo nombre que aparece acá arriba, ¿cierto? E3. Ya. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos que la fila, perdón, que la intersección entre fila y columna forma una celda y que cada celda tiene un nombre distinto de otro? Es porque nosotros utilizamos esos nombres. Utilizaremos esos nombres. Vamos a ver cómo se van a utilizar. Voy aquí a otra pestaña que yo ya tengo medianamente listo. Por acá arriba. Ya voy a sacar esto. Ya, fíjense aquí. Tengo ciertas operaciones aritméticas para realizar dentro de Excel. Lo primero es algo fundamental. Cualquier operación aritmética que yo tenga que hacer, cualquier fórmula, cualquier referencia, que después vamos a ver lo que es la referencia, cualquiera de estas deben siempre, siempre comenzar con un signo es igual. Bien. Comienzan siempre, siempre con un signo es igual. Por lo tanto, si yo quisiera sumar estos dos números, una opción sería poner es igual 2 más 10. Ya, siempre se empieza con el signo es igual. Ojo con eso. Entonces estoy comenzando con el símbolo es igual
y pongo 2 más 10. Si quisiera ver el resultado, entonces yo presionaría Enter. Al presionar Enter, automáticamente Excel resuelve esa operación. ¿Ya? Al hacer doble clic encima del resultado, que es 12, me muestra nuevamente la fórmula que yo había puesto antes. 2 más 10. Pero ¿cuál es el problema? Dígame nomás, cualquier duda. Leslie, dígame si tiene alguna duda. Profe, ¿Sí? es lo mismo que poner es igual, suma y selecciona la celda, ¿cierto? Es lo No es mismo, lo mismo. ¿no? Podría dar el mismo resultado, pero son fórmulas distintas. El Claro, resultado es el mismo, claro. Pero las fórmulas son sí. distintas y vamos a ver por qué y cuál es la diferencia. ¿Ya? Pero buena pregunta. Muy bien. Ya, tengo esto entonces, 2 más 10. Vamos paso a paso, ¿ya? Vamos paso a paso. Avanzando. Profe, Dígame. siempre para todo hay que poner antes un igual, ¿cierto? Sea resto, multiplicación, división, potencia, siempre hay que poner Cualquier igual. fórmula siempre antes lleva un es igual. ¿Ya? Ok, gracias. La fórmula que sea. Ahora debemos entender por qué. Si yo no pongo, si pusiera aquí, por ejemplo, 2 más 10, sin el es igual, Excel piensa que yo estoy escribiendo y no deseo un resultado de eso. ¿Ya? Él piensa que yo simplemente estoy escribiendo. Es como escribir hola, chao, no sé, resta, suma, ¿cierto? Pero si a esto mismo yo le sumo un es igual antes, entiende entonces Excel que yo lo que espero es que él lo resuelva y que me entregue un resultado. ¿Ya? Para eso es el símbolo o el signo es igual que se antepone a la fórmula. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema principal que tiene es que imagínense ustedes que este número es un precio y de pronto el precio sube, ya no es 2 sino que es 6, es un ejemplo, ¿no? Ya esta suma no estaría correcta, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque ya no estaría actualizada. Entonces, la única opción sería, al hacerlo de esta forma, eliminar el 2 y poner el 6. Este es un gran problema porque sería muy lento. Imagínense que yo tuviese que hacer operaciones hacia abajo y, no sé, 1.000.000 de operaciones. Me voy a demorar todo el día en hacer eso. En poder actualizar, ¿cierto? En ser capaz de poder actualizar la operación. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo se podría entonces realizar de forma más automática, mucho más rápido? Es utilizando lo que acabamos de aprender, las referencias. ¿Ya? Yo puedo nombrar, en vez de poner 6, yo podría poner el nombre de esa celda. ¿Cómo se llama esa celda? Así, A5. Correcto. A5. Y fíjense que al escribir A5, inmediatamente aparece con un color resaltado para que se entienda que esto es una referencia. ¿Qué significa referencia? Significa que yo estoy nombrando una celda dentro de otra celda. En otras palabras, la estoy referenciando. Por eso se llama referencia, ¿cierto? Yo estoy nombrando la celda A5 dentro de la celda C5. Ahí estoy poniendo su nombre. ¿Ya? A eso se le llama entonces referencia. Muy bien. Existen distintos tipos de referencia. Vamos a ver este que es el primero. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera sumar ambos, ¿qué debería hacer? A5 más B5. B5. Correcto. A medida que yo sumo nuevos nombres de celdas, se van marcando de otro color, como lo pueden apreciar. Bien, si yo pusiera cualquier otra.
no sé, B8, fíjate, se marca de un color distinto, ¿cierto? Ya. Al presionar Enter, aquí me da exactamente el mismo resultado que antes. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Es que yo podría cambiar cualquier número, podría poner un 9, y al presionar Enter automáticamente se actualizaría en mi resultado. Por lo tanto, no tengo que ir actualizando la fórmula, sino que la fórmula se va actualizando automáticamente utilizando las referencias. Eso es algo muy importante, las referencias. ¿Ya? Esa referencia que nosotros acabamos de anotar, ¿ya? Se llama referencia relativa. ¿Cómo se anotan las referencias relativas? Se anotan de esa forma. Por ejemplo, es igual B5. Bien. ¿Estamos bien o no? Sí, Ese es profe. el tipo de referencia que acabamos de ver. Sí, profe. La referencia relativa. Buena. Vamos a hacer un pequeño ejercicio entonces con referente a la referencia relativa, a ver si es que, cómo nos va. Imaginemos que yo acá tengo una referencia. Tengo es igual. Ahora, yo podría anotarlo. Podría poner, por ejemplo, F17, que es un ejemplo. O podría pincharlo, ¿ya? Es decir, hago clic encima. Pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Lo puedo escribir o puedo hacer clic encima y Excel sabe que, bueno, después del es igual, obviamente, ¿cierto? Y entonces se anota automáticamente F17. Si yo tuviese eso y presiono Enter, ¿qué número aparecería ahí? 8. 8. Correcto, están todos 8. muy bien. Pero ¿qué pasa si a esa celda yo la copio? Le pongo copiar y lo pego 1, 2, 3, 4 para abajo. ¿Qué número aparecería? Si Va lo a pego, copiar el resultado. si lo pego ahí, ¿qué número aparece? ¿El 8 también? ¿El 8? Ya, Oh. 8, opción número 1. ¿Alguien piensa de otra forma? Va a copiar el resultado, no me acuerdo muy bien, o se va a tomar de referencia y va a seguir con 9, 10, 11, algo así, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿qué número aparece ahí? Esa es mi pregunta, es muy simple. Y tengo una respuesta que es 8. ¿Ahí existe otra? Fíjense que si yo pego la copio esa celda y la pego acá, fíjense, pegado, me aparece 16. ¿Alguien sabe por qué? Porque bajó 4 celdas. Cambia a F21. Buena, buena, muy bien, muy bien. A ver qué me dicen en el chat. 32. No, no es 32, María José. Ya, buena. A ver, veamos. Entonces, Si la pego acá, toma- ¿qué número aparecerá? Siete. Ya, 7 me dicen. ¿Alguien piensa otro número distinto? 7. Sí, va a 7. aparecer 7. Veamos. Peguemos y aparece un 7. Correcto. Vamos a ver por qué. Fíjense que yo estoy haciendo una referencia a F17. ¿Estamos todos de acuerdo? Se llama referencia relativa, que esta se llama referencia relativa, porque cuando yo copio esta referencia y la pego 1, 2, 3, 4 hacia abajo, también acá va a hacer referencia a 1, 2, 3, 4 hacia abajo. Si ustedes se dan cuenta, este número 16 es en realidad un F21. Hace referencia a esta celda. Por lo tanto, se llama referencia relativa porque a medida que yo la copie en otro lugar, también la celda a la que hace referencia también se va a ir moviendo, dependiendo qué tan lejos la copio. Si yo la copio 4 hacia abajo, también la referencia a la que hace alusión se va a copiar 4 celdas hacia abajo. Exactamente de la misma manera. El 7, ¿cómo se explica? Porque yo copié
1, 2 hacia abajo y 1 hacia la izquierda. Entonces es 1, 2 hacia abajo y 1 hacia la izquierda. Entonces acá hace relación al E19. ¿Se dan cuenta? Es igual E19. ¿Se entiende cómo funcionan las referencias relativas? Por eso se llaman relativas, porque a medida que yo la copio en distintos lugares, la referencia va cambiando dependiendo de dónde yo la copie. Profe, Dígame. que no entendí al menos cómo lo hizo. ¿Le puso copiar y después pegar más abajo? Así como cuando uno copia información y Copiar, pega. pegar, correcto, sí, copiar, pegar. Ah, manteniendo la referencia del 8. Ya. Copiar, pegar. Control, si puedes hacer control C, C y Sí, control V. y control. Claro, ¿ya? O le puedes poner con el botón derecho del mouse aquí y pegar, ¿cierto? Sí, Control C sí, es lo mismo. Ya, correcto. sí. ¿Ya? Bien. Entonces, yo copio una celda o una referencia. Si es una referencia relativa, va a ir cambiando dependiendo de dónde yo la pegue. Ojo, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque lo intentaremos aplicar en lo que nosotros ya estamos viendo acá arriba. Fíjense esto. Si yo tengo esta suma, A5 más B5, yo tengo dos opciones para llenar esta tabla. Yo podría seguir escribiendo es igual a 6 más B6, pero fíjense que igual me demoro mucho, ¿se dan cuenta o no, chiquillos? Al ir escribiendo uno a uno las operaciones aritméticas de los operandos, me demoro bastante. Esa es una razón por la cual no es muy buena opción ir escribiendo uno a uno. Otra opción mejor sería, por ejemplo, ¿qué tipo de referencias son estas? Hacer ese análisis y decir, mira, son referencias relativas. ¿Qué significa? Significa que si yo copio esta celda y la pego aquí abajo, se va a pegar justo referencias relativas. Por lo tanto, si la pego uno hacia abajo, también va a cambiar uno hacia abajo a la referencia que hacen alusión. Por lo tanto, es mucho más fácil copiar y acá abajo ir pegando, fíjense, y me va apareciendo los resultados correctos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entiendo que estas son referencias relativas. Ahora sí, chiquillo, consultas, por favor. Profe, lo hizo solamente copiando la primera celda y Sí, pegando claro. hacia abajo. ¿Sí? Ahora, tú puedes hacerlo de cualquier otra forma. Tú puedes copiar esta ¿Ya? y la pego acá. Da lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando tú copias esta celda y la pegas 1, 2, 3, 4 hacia arriba, las referencias a las que hace alusión también se van a mover 1, 2, 3, 4 hacia arriba. ¿Te das cuenta? Por lo Ya, tanto, gracias. pasa lo mismo. Yo podría copiar esta ahora y pegarla aquí y también sería una respuesta correcta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la pegué 2 más hacia abajo y entonces a las referencias que hace alusión, estas dos, ¿cierto? Que es A6, B6, se van a convertir en A8 y B8 porque se van a mover 2 también hacia abajo. Buena consulta. No sé si quedó clara o si no lo explico de otra forma. ¿Está bien? Sí, está. Bueno, Sí, yo tengo una consulta. dígame. ¿Se puede hacer de una sola vez? Ah, sí, buena pregunta. Esto que nosotros estamos haciendo está bastante malo, ¿cierto? Yo estoy concordando con lo que dice su compañero. ¿Y por qué? Porque claro, tengo que ir pegando uno a uno, pues chiquillo. ¿Cómo lo puedo hacer más rápido? Seleccionando la celda y a la esquinita del lado derecho, ¿Ya? en la cruz, y tirarla para abajo, ¿cierto? Ya. Buena opción.
Buena opción. Si ustedes se fijan, esa esquinita de ahí abajo es diferente que cuando pasa el mouse por ahí, es diferente, fíjense, el mouse cambia. ¿Se dan cuenta o no? Ese puntito de ahí abajo de la celda seleccionada. Ojo que si yo selecciono, por ejemplo, toda esta celda, el puntito se pone siempre en la esquina inferior derecha, ¿ya? Si selecciono solo una, está ahí, ¿ya? Entonces, como bien dice su compañera, ese puntito tiene un nombre, ¿ya? ¿Cómo se llama ese nombre? Se llama autocompletar series, pero se llama para autocompletar, así se llama ese puntito. Entonces, cuando yo presiono el puntito que dice su compañera, hago clic y no suelto el clic, ojo con eso, no lo suelto y lo tiro hacia abajo, eso se llama lo arrastro, como bien dice su compañera, y cuando llego abajo lo suelto, es exactamente lo mismo que ir copiando, pegando, 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 pegando. Es exactamente lo mismo. Yo tomé eso y lo fui copiando y pegando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y como pueden ver, claro, esto es mucho, mucho más rápido. ¿Cierto? Mucho más rápido. Profe, Dígame. me perdí cómo lo hizo. ¿Puso copiar y lo tiró hacia abajo? No, no puse a copiar otra vez. ¿No? Me perdí. Ese puntito que aparece ahí, ¿cierto? Estamos todos, lo vemos. ¿Aló? ¿Ves ese Sí, puntito que aparece ahí? sí, sí, sí. Sí, 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 profe, Ya, se correcto. ve. Ese puntito entonces debo posicionar el mouse ahí y hacer clic. Fíjense que cuando yo hago clic ahí, aquí va a aparecer un mensaje ahí abajo, ¿ya? Lo voy a decir ahora para que cuando lo haga, ustedes vean el mensaje que aparece, ¿ya? Entonces, hago clic y fíjense, dice arrastre hacia afuera para extender o rellenar o hacia adentro para borrar. Entonces, si arrastro hacia abajo, comienza a rellenar o extender. Es lo mismo que decir copiar y pegar, ¿cierto? Si lo arrastro hacia abajo, está copiando y pegando el 19 o la fórmula que aparece ahí hacia abajo. Así de simple, ¿cierto? La está completando. Fíjate, y quedó muy bien nuestros resultados. Profe, y si lo aprieta y lo mueve hacia el lado, ¿funciona solo hacia abajo? No, lo muevo hacia el lado. También, obviamente, la referencia se va a mover hacia el lado. ¿Qué significa? Que va a sumar el B y el C. ¿Por qué? Porque son relativas. Por lo tanto, si yo lo copio hacia abajo, se mueve hacia abajo. Si lo copio hacia el lado, se mueve hacia el lado, ¿cierto? Son relativas. Ya, gracias. Bueno. Muy bien. Ya, pero igual aquí me demoro. ¿Por qué me demoro? Esta opción igual es buena, es dentro de las mejores, pero ¿cuál es el problema? Es que imagínense que no tenemos tan poquitos números, sino que tenemos muchos, entonces me voy para abajo, para abajo, para abajo, después me pasé, me subo hacia arriba, después para abajo, me pasé, no le doy en el lugar equivocado. A veces sucede. ¿Cómo podría ser un poquitito más rápido si nosotros tuviésemos muchos, muchos números? ¿El doble clic o no? No sé cómo, no. No sé si funcione, pero mantener presionado este botón que está debajo del Enter y presionar hasta la celda que se quiere. No, eso es para seleccionar. Chao, profe. Para seleccionar, pero no para rellenar. Ya lo que dices tú sirve para seleccionar. Ya. Bien. No sé entonces. Ya. Su compañera dice doble clic. ¿A qué se refiere con doble clic? Hago aquí doble clic nomás. Doble clic y me aparece la fórmula. En el puntito de la derecha, doble clic. Ahí sí, ¿Funcionará ¿cierto? así? Sí, así funciona, muy bien. Cuando antes de arrastrar, en el mismo puntito que nosotros teníamos, ahí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Doble clic, como dice su compañera, y se rellena automáticamente. ¿Hasta dónde?
hasta donde lleguen los números. Ojo con eso. Entonces, aquí es un problema. Porque imaginemos que yo, aquí por ejemplo, en la celda de acá, números, 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 aquí tengo letras. Ojo con eso. Por lo tanto, ¿qué va a suceder si yo hago doble clic aquí? Fíjense, va a seguir hasta donde llegue la información del lado derecho. Miren. Hasta aquí llegó, porque hasta ahí había información. ¿Se dan cuenta? Entonces, error, error, error. Claro que estoy sumando letras, estoy sumando cosas que no tienen relación. ¿Ya? Pero si es que existe un espacio en blanco, como por ejemplo aquí, y yo hago doble clic, va a llegar solamente hasta ahí, hasta donde llegan los números. ¿Bien? Hasta donde llega la información. ¿Ya? Es bastante bueno hacer doble clic porque imagínense una tabla que sea gigante. Una tabla que nosotros tengamos, no sé, 100.000 caracteres o muchas cosas que sumar. A veces es muy fácil de equivocarse. ¿Ya? Perdón, me fui. María José, no sé, me dice, no sé cómo se podría hacer más rápido. Ya, correcto. Profe, Dígame. una consulta. ¿Cómo usted hizo las celdas más grandes? Que ¿Cómo la como, celda? como estaban al principio. Porque al No principio la cuando hice más empezó, grande. Solamente ¿Agrandó la para, ¿la pantalla? acercó? claro, lo acercó? acerqué, sí, porque antes estaba así, estaba más Ah, alejado, simplemente. Y lo hice así para Ah, que ustedes lo vean mejor nomás, pues, pero no es que haya agrandado las celdas, ¿ya? ya. Simplemente le aumenté el zoom, 180%, no sé, ¿cierto? ¿Qué aparece ahí? Ok. Ya, buena pregunta también. Ya, aquí entonces sigamos lo mismo que estamos. Entonces tengo esta suma. ¿Qué pasa si yo necesito sumar muchas más cosas? Por ejemplo, necesito sumar todos estos números, absolutamente todos. Ya sería así, ¿cierto? Es decir, voy uno a uno, uno a uno. El tema aquí ya se vuelve engorroso porque imagínense ustedes, es muy fácil equivocarse. Capaz que ponga, mira, por equivocación puse el último 2 veces y me equivoqué. Es fácil equivocarse, ¿cierto? O me salté otro, ¿ya? ¿Cómo podría ser más corta esta, esta ecuación, esta suma, que suma todos estos números me da 64? Pone el igual y se arrastra todo, del 9 al 4 arrastra todos los números y presiona Enter. Voy a hacer eso. Pongo igual, arrastro así y presiono Enter, ¿cierto? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Mire. Ah, claro, tiene que poner suma antes. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, debo entender algo. Existe algunas fórmulas que nos permiten acortar, ¿cierto?, ciertas operaciones. Por ejemplo, existe la función suma. Cuando nosotros ponemos es igual, después suma, ya, bueno, aparece todas las sumas que existen, nosotros vamos a ver la primera, ya, la más fácil. Suma, abre paréntesis, debemos entender algo muy importante. Para nosotros, los dos puntos significan hasta y el punto y coma significa y además. Bien, eso es algo muy importante. Los dos puntos significan hasta y el punto y coma significa y además. Por ejemplo, si yo quisiera sumar toda esta fila, toda la columna, discúlpenme, desde la A5 hasta el A10, del 9 al 8, todo esto, bien, entonces yo pongo dentro de suma A5 y entonces como quiero sumar hasta otro número, pongo dos puntos. Pongo 2 puntos A10. Fíjense que al poner eso, automáticamente se marca todo el conglomerado de números que yo estoy sumando.
¿Ya? Tengo que terminar cerrando paréntesis y presiono Enter. ¿Qué sucede? Automáticamente suma todos esos números. Bien. Si yo quisiera sumar todos los mismos de delante, no le pongo hasta a 10, sino que le pongo hasta este número, que es el B10. B10. Y entonces fíjense que se selecciona todo esto, este grupo de números. Al presionar Enter me da 64 igual que antes. ¿Ya? Esta es una forma entonces de poder sumar. ¿Bien, chiquillos? ¿Estamos viendo, no? Sí, profesor. Imagínense que tengamos otros números en otro lugar, por acá. ¿Ya? Quiero hacer lo siguiente. Ok, quiero sumar eso. Y además, el número 3, es un ejemplo, ¿no? Entonces, como sé que y además es punto y coma, entonces esto le estoy diciendo traducido al español, significa sume desde A5 hasta B10. Y además, mira, fíjate, punto y coma, y además F10. Cierre paréntesis, por ejemplo. ¿Ya? Por eso yo les paso acá abajo que el dos puntos significa hasta y el punto y coma significa y además. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo sumar todo esto conglomerado de números y además otro adicional por allá lejos. Presiono Enter, ¿cierto? Y ahí está, Enter a 64 y ahora 67. ¿Ya? Ahora con esto y además y con el hasta, yo puedo sumar muchas cosas. A lo mejor yo voy a sumar este conglomerado de números y además este otro conglomerado de números. También podría ser, ¿cierto? Con el punto y coma y con los dos puntos, entonces yo podría sumar muchos otros números que se encuentren en otro lugar, en otro determinado, lejos de donde me encuentro. Profe, ¿y donde se puso en rojo arrastró nomás? Claro, tengo dos opciones. O la escribo, F9, dos puntos, F11, ¿cierto? O tengo otra opción que no escribirlo, sino que seleccionarlo con el mouse. ¿Ya? Se pone exactamente lo mismo. Lo hice así primero, escribiéndolo con el teclado para que ustedes entiendan el significado que tiene el dos puntos. ¿Ya? Con el teclado también puedo hacer y además H5, por ejemplo. ¿Ya? Punto y coma, H5. Ojo con eso. ¿Ya? Y yo podría poner, y además, no sé, pues, y además el D13, es un ejemplo, ¿se entiende? Podría ir sumando muchas cosas, no, aquí no hay nada, no va a sumar nada, pero es para que se entienda, ¿ya? Y ahí entonces 76. Obviamente que si yo pongo en el D13 un número va a ser más grande, porque 14, y ahí son 90, ¿cierto? Porque el D13 está dentro de la fórmula, ¿ya? Pregunta hasta ahí, chiquillos. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cuál es la forma correcta? ¿Qué es lo mejor poder hacer? No existe una forma correcta. Todas estas son correctas. Va a depender de cuántos son los números que nosotros vamos a sumar. El ejemplo que yo pusimos al principio, por ejemplo, si yo quisiera sumar 9 más 10, también lo podría hacer de la misma forma, ¿cierto? Por ejemplo, así. Desde la 5 hasta el B5. Estoy sumando dos números. Pero claro, imagínense que todo lo que me demoro en poner es igual, suma, A5, dos puntos, B5. A lo mejor sería mucho más rápido simplemente poner A5 más B5. ¿Cierto? Y claro, por lo tanto, va a depender de qué es lo que yo quiero sumar, cuántos números voy a sumar y cuánto me demoraré. Sería la opción correcta a escoger. Pero ustedes saben entonces ya todas las posibilidades que existen. Bien, excelente. Vámonos a la resta. Como ustedes pueden apreciar, el símbolo de la resta es el menos y se escribe de la misma manera, es decir, pongo A5 menos B5. A5 menos B5. ¿Ya?
Presiono Enter y me da el resultado. En este caso es menos 1. Bien. Ahora, es importante que nosotros podamos entender que, a diferencia de la suma, por ahora, no existirá una fórmula para restar muchos números, porque ¿qué significa restar muchos números a la vez? Significa que yo lo estoy sumando, es decir, yo podría hacer una resta de todos estos números menos todo esto otro. Es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y entonces, lo más lógico sería hacer una suma de esos números y después restarle la suma de los del lado. ¿Ya? Por eso no existe una fórmula por ahora para poder restar muchos números. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con la suma nosotros podemos simplemente cambiar el signo y es una resta, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que el resultado es 6. ¿Ya? Sumamos todos esos números, sumamos este y se los restamos entre medio, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, aquí ya estamos aplicando la suma que nosotros vemos y las restas que nosotros también tomamos. ¿Ya? Muy bien. Pensemos en algo, a ver. No, todavía no. No pensemos en nada. La multiplicación pasa exactamente lo mismo, es el asterisco. Nosotros utilizamos asterisco para poder multiplicar un número o una referencia con otra. ¿Ya? Este asterisco que se encuentra acá arriba. Entonces, queremos multiplicar A5 por B5 y ponemos el asterisco entre medio. ¿Ya? Simplemente así lo suma. O sea, lo multiplica, disculpe. La división es slash. 9 dividido en 10. Ya, con el slash. Presionamos Enter y nos va a dar 0,9, ¿cierto? 0,9. Y la potencia, 9 elevado a 10. Elevado, a ver, con el control parece, ¿o no? Con el Alt, con el Shift, ahí está. Elevado a B5. Presionamos Enter y ahí está un número gigante. ¿Ya? Que es 9 elevado a 10. Muy bien. Entendiendo ya lo que nosotros hemos visto, yo podría también, si quisiera llenar esta tabla, por ejemplo, hacer doble clic, hacer doble clic, hacer doble clic, y así puede ir llenando la tabla, ¿cierto? Con los resultados. ¿Por qué razón? Porque todo lo que nosotros estamos poniendo aquí son referencias relativas. Perdón, esto... Alguien quiere hablar, pero parece que no puede hacerlo. ¿Profe? Dígame. Sí. Profe, Ahora sí. entonces en teoría se tendría que hacer solamente colocar el primer término, o sea, por ejemplo, si es suma, colocar igual A más B, o sea, dependiendo la celda y después solo se copia hacia abajo para arriba, ¿o no? Claro, porque queremos ahorrar tiempo, ¿cierto? Para no seguir escribiéndolo hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo que queremos. Ahora, haciéndolo de uno en uno, también no es algo muy bueno porque me quita tiempo. Entonces, lo ideal sería lo siguiente. Primero, seleccionar todo lo que nosotros queremos copiar hacia abajo. Selecciono primero absolutamente la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia. Y ahí, en el puntito ese inferior derecho que aparece, le hago doble clic y ahí se completa automáticamente todo.
y me da todos los resultados correctos. Profe, Auto, ¿cómo completo. cómo hice eso? Seleccioné todos los resultados juntos, ¿se entiende? No lo hice uno por uno, sino que seleccioné todos. Y en el puntito inferior, ¿cierto? Que ya vimos que es para para poder completar series, para autocompletar, ahí hice doble clic. Entonces determinó que hasta aquí llegan los números y completó todo el cuadro automáticamente. Profe, entonces es como solamente realizar la primera suma, primera resta y así como después hacer doble clic y tendría todo listo. ¿Correcto? Sí. Tal cual. Tal cual. Muy bien. Me parece muy bien. O sea, hay que hacer siempre la primera de todo para hacer las demás. Depende, pues. Si haces con referencia relativa, puede ser. Profe, tenemos que hacer las primeras celdas de arriba y luego con el puntito del lado derecho apretarlo 2 veces. Sí, 2 veces. Ese puntito, Ya. Ya. 2 veces y completa toda la serie. La potencia es con ese signo, con ese símbolo. ¿Ya? Ese símbolo a mí me salió con control y la tecla al lado de la ñ. Ya, bueno. ¿Ya? A ver, una pregunta. Imaginemos lo siguiente. Yo quiero hacer una suma aquí, en esta celda. Voy a hacer una suma. Quiero sumar todos estos números menos 2. Por ejemplo, no quiero sumar ese número y tampoco quiero, ahí lo marqué de rojo. Eso no quiero sumar. ¿Cómo lo haríamos en una sola celda con las fórmulas que ya sabemos hasta el momento? Pones igual, suma, selecciona los números. Es igual, suma, ¿Sí? abre paréntesis, después ¿qué más? Selecciona del 9 al 4 todos los números. Selecciono del 9 al 4 todos los números. Cierra paréntesis, le resta Resto, el 4 y el 3. el 4. Y después, ¿cómo lo hago con el 3? Menos 3. Otra vez menos 3. Buena, esa es una opción bastante buena. Y Hacer enter. exactamente lo mismo sin restar. ¿Cómo se podría hacer? No sé, ahí sí. Borrando los números. Borrando los números. El 4 y el 3. No, no es una opción válida. Anotando el resultado, tampoco es una opción válida. Sacándole No hay la una, calculadora. no hay una forma de marcarlo al momento que lo selecciono. No sé, pues díganme ustedes, pues si con lo que ya saben deberían ser capaces de hacerlo. Pero, pucha. Con lo que ya hemos visto hoy día. Profe, usando los 2 puntos y luego el punto y coma. Veamos, pues, dícteme. Tienen que poner a 5. Pongo a 5. O sea, tienen que poner suma, ¿o no? Tengo que poner suma. Ya, suma. A 5, ¿Ya correcto? 2 puntos. B6. No. A7. A 7. Ya, cierra paréntesis. Cierro el paréntesis. Ya, ahora tienen que poner suma de nuevo o no. No. Es que si cerré el paréntesis, sí. Ah, ya, suma. Pero ya sería muy, muy largo, así que no es la opción correcta esa. Ah, ya. Porque tendría que hacer muchas sumas, entonces sería gigante. Sería de otra forma. A ver.
Ya, esto es lo que nosotros vamos a hacer entonces. Vamos a irnos a break. Ahora vamos a tener un break cortito. Volvemos 20 para las 5, chiquillos. ¿Ya? Y mientras tanto, piénsenlo. ¿Cómo podemos hacerlo? En una sola celda, ¿ya? En una sola fórmula. Sumar todo esto, pero no quiero que sumar el 3 ni el 4, ¿ya? Que es lo que está ahí de rojo para que lo vean. ¿Bien, chiquillos? Profe, Ya, volvemos entonces. Dígame. Ya, es igual, suma, ¿Sí? del 9 al, de A2, va del, donde tiene usted, del 9 al 4, Del 9 al 4. ¿El 4 incluido también? toda la tabla de números. Pero sin restar, pues, acuérdese, no había que restar. Sí. Así, De la 5 al B10, ¿ya? ¿ya? Menos suma, En menos se llama restar. ya, menos, No, pues el menos es restar. Eso se llama restar. Era sin sí, restar. Sí, así. sin restar. No, no sé entonces. Profe, yo. Ya, veamos. No. eh, es igual suma ¿Ya? a 5 ¿Ya? hasta el A7. ¿Ya? Después puse de nuevo punto coma ¿Ya? y puse B5 ¿Ya? hasta doble punto B6 y después abajo hice casi lo mismo. ¿Ya? ¿Qué Después más? después puse punto y coma, ¿Ya? puse B8 B8, ¿ya? hasta doble punto B10. Después puse punto y coma y después a 9 Eso. hasta... Sí, Excelente. Bueno, esa es una buena forma. ¿Se entiende? ¿está bueno? Sí, claro. Es- ¿Ya? Esa sería una buena forma. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque sumo sin tomar en consideración el 3 ni el 4, ¿cierto? No, no hago ninguna resta. ¿Ya? Solamente estoy sumando. ¿Ya? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, existen muchas otras formas de poder hacerlo, ¿cierto? Dependiendo del bloque que nosotros escojamos. Podríamos coger un bloque así, por ejemplo. ¿Cierto? Punto y coma, otro bloque así. Y nos quedan solamente esos dos números. El 5 y el 2, ¿ya? Profe, También podría haber sido, dígame. ¿y se podría tomar como todos los números y después a eso ponerle como menos A8 y menos B7? Sí, se podría haber hecho, pero la regla era sin menos, sin resta, Ah, ya. ¿cierto? Da el mismo resultado y está correcto, pero quería que ustedes lo pensaran para ejecutarlo sin ninguna resta, ¿cierto? Sin ninguna sustracción. En otras palabras, quería que utilizaran esto, simbología, ¿cierto? Punto y coma y el hasta. Eso teníamos que practicar. Ya, muy bien, continuemos. Entonces ya hemos visto todo lo referente a las referencias relativas. Las referencias relativas se anotan de esta forma. Ahora vamos a ver las siguientes referencias. Se llaman referencias absolutas. Referencia absoluta. ¿Qué significa referencia absoluta? Significa que no importa hacia dónde nosotros nos movamos,
o hacia donde nosotros copiemos la referencia, jamás se va a mover. ¿Cómo convertimos una referencia relativa en una referencia absoluta? Antes de la letra tenemos que poner un signo peso y antes del número tenemos que poner también otro signo peso. De esa forma se convierte en una referencia absoluta. Para eso me gustaría que ustedes pudiesen ver este ejercicio que vamos a realizar acá. ¿Ya? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos ciudades, Talca, Curicó, Linares, Santiago, Rancagua, y tenemos cantidad de productos, del producto que sea, da lo mismo, un jugo, celulares, qué sé yo. ¿Ya? El precio es 30. ¿Cómo calcularíamos el ingreso por venta o las ventas totales, como quieran llamarlo? ¿Cómo se haría esto? ¿Por un Multiplicando. %? ¿Cómo? Multiplicando. Si usted me dicta, yo anoto. Cantidad 20, ya 20 por 30. Pero si usted me dicta, yo anoto. Tiene que Eso, poner es igual, 20. Ah, sí, pues es igual. Es igual, eso es lo primero. Si usted me dice 20 por 30, está malo, ¿se da cuenta, no? Hay que poner es igual. y tiene que Ya. poner C20, 11 o no. 11, C11 asterisco. ¿ah? C18. Eso mismo que puso Leslie. de 11 por C18. ¿Estará correcto eso? Sí, pues. Por lo visto sí, pero ¿cuál es el problema? Que solamente, fíjate, me funciona para la primera ciudad, para Talca, pero para Curicó, para Linares, para Santiago, Rancagua, no me está funcionando. ¿Por qué razón? Porque lo que Porque en el nosotros... 30 no, Sí, dígame nomás. en el C11 no puso los signos peso, antes y después, En el para que quedara C11, fijo. Sí. ¿está segura que en Ah, el en el C11? C18, en el C18. En el C18, ya, 30. ya, correcto. Mire, fíjense algo. Ambas referencias son referencias relativas. ¿Qué significa? Que cuando yo copio esto y lo pego una celda más abajo, estamos todos de acuerdo, lo que sucede es que ambas referencias se mueven una celda más abajo, ¿cierto? Está muy bien con respecto a este número, al C12, pero yo quiero que el C18 se transforme en C19, quiero eso, quiero que se mueva hacia abajo. No. En ese caso, no quiere que se deseo que quede se quieto. mueva. Quiero que se quede quieto. Fíjate, paso lo mismo acá. Ahora se mueve más abajo todavía. Y acá más abajo todavía, ¿cierto? Por lo tanto, esta fórmula no está correcta. C11 por C18 no está correcto. Si bien es cierto, me funciona para solo un número, para el primero, pero para el resto no. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo para convertirlo en una referencia absoluta, que es lo que acabamos de ver ahora? Signo peso antes y después del C18. ¿Cómo antes y después del C18? ¿A dónde pongo el signo? Después del asterisco. Después del ¿Ya? Después del asterisco. igual, Y después del 18. Acá. no, Sí. después del C. Después del C. Ya. Ah, no se marcó, hágale caso a ella. Los signos pesos siempre van o antes de la letra y antes del número. ¿Ya? Siempre van antes. Los signos pesos siempre van antes de lo que nosotros queremos volver absoluto. En este ejemplo es de esta forma. ¿Bien, chiquillo? Por lo tanto, el C18 se transforma en una referencia absoluta cuando ponemos peso C, peso 18. Profe, solamente el segundo término. Solamente el segundo término. ¿Por qué no el primero?
No sé. Porque al primero no le colocó los signos. Porque necesita que sea relativo. Necesito que sea relativo. ¿Por qué necesito que la primera referencia sea relativa? Para que el C18 se multiplique con los demás. O sea, que esa no se repita. Que sea como su múltiplo. Necesito que el C11 vaya cambiando, por eso es relativo. ¿Cierto? Necesito que al moverlo hacia abajo, no multiplicar 20 por 30, sino que aquí necesito multiplicar 32 por 30. Es decir, necesito que esto se mueva. Necesito que se mueva hacia abajo. Eso es algo muy, muy importante de razonarlo. ¿Qué es lo que yo quiero multiplicar? ¿Se entiende? Y cuando yo mueva esto hacia abajo, debo analizar, ¿quiero que esto también se mueva hacia abajo? Y si es así, entonces es correcto. En este caso, eso sería lo correcto. Como pueden evidenciar, en la primera celda, C11 por C18, en la segunda, C12, ahí se movió hacia abajo, ¿cierto? Por C18. En Linares, multiplica la cantidad de Linares. En Santiago, multiplica la cantidad de Santiago. Y acá, multiplica la cantidad en Rancagua por el mismo precio. Por lo tanto, el precio es el que no se mueve. ¿Ya? El precio es el que no se mueve, pero sí se mueve, obviamente, las cantidades que dependen de cada país, de cada ciudad, disculpen. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces el tercer tipo de referencias que existe. Ya hemos visto referencias relativas. Son muy útiles porque van cambiando dependiendo de donde nosotros nos movemos. En segundo lugar, hemos visto referencias absolutas. También son bastante útiles dependiendo de qué es lo que nosotros deseamos. En el ejemplo que acabamos de ver, pudimos comprender que no queremos que cambiara ciertas cosas, ¿cierto? Y en tercer lugar, referencias mixtas. ¿Qué significa referencias mixtas? Significa que tiene solo una parte absoluta y otra parte relativa. En este ejemplo tenemos peso B 5. ¿Qué significa? Que el B, es decir, que la columna B en este caso, será completamente absoluta y lo único que puede ir cambiando es el 5. ¿Cierto? El B no se va a mover, siempre será B y lo único que sí puede cambiar es el 5. Vamos a analizar esta primera referencia mixta para poder comprenderla. Veamos. Voy a poner un ejemplo aquí. Se me corrió un poquito. Ya, ahí. Voy a poner aquí esto, aquí. Es igual a E6, pero lo vamos a hacer relativo, ¿cierto? La otra relativa, ¿cierto? Vamos a poner antes de la E, ahí. Peso E16. Peso E16. Es decir, esta celda que se encuentra aquí. ¿Qué significa eso? Significa que la columna E queda absoluta y lo que se mueve es el 16. Vamos a ver si es que lo comprendemos. Si yo copiara esta celda y la pegara 1, 2, 3 para abajo y 1 para el lado, ¿qué es lo que se pegaría aquí? ¿Qué número? El 4. El 4. Ya, el 4 me dijo alguien. Opción A, el 4. Opción B, ¿quién me dice otra opción? ¿El 7? El 7, ya. Ahí tengo otra opción más. ¿Alguien tiene otra opción? En el chat El tengo, 6. Leslie dice 11. El 6. También tengo otra opción, el 6. ¿Ah? ¿A dónde le iba a pegar? Ahí, ¿cierto? Perdón, se me salió el... ¿ya?
A ver quién me dice acá en el chat. Tengo otras opciones. Tengo 11, tengo 7. Veamos quién está en lo correcto. Y es exactamente el número 7. ¿Por qué razón se pegó un 7 ahí? Porque está pegado, él está como fijo. El E está fijo. ¿Qué significa? Que yo no puedo cambiar el E. ¿Se entiende, no? El E está absoluto. Por eso tiene un signo peso. El 16 no tiene signo peso y puede cambiar. ¿Qué significa? Que yo siempre voy a estar en la columna E. Por lo tanto, cuando yo me mueva 1, 2, 3 para abajo y 1 para el lado, significa que de aquí me voy a mover 1, 2, voy a hacerlo así ya para que se entienda. 1, 2, 3 para abajo, sí, me estoy manteniendo. Y después, cuando me mueva hacia 1 para el lado, ¿puedo moverme 1 para el lado? No. Por lo tanto, me quedo solo aquí. ¿Cierto? Me moví 1, 2, 3 para abajo, pero para el lado no puedo. Por eso no es 12. Y por eso me quedé en 7. ¿Cierto? ¿Por qué no es 4? Porque sí me puedo mover verticalmente. Sí me puedo mover. ¿Por qué me puedo mover verticalmente? Es porque el 16 puede cambiar a 15, a 14, a los números que yo quiera. Me puedo mover a través de las filas. Lo que no puedo hacer es moverme a través de las columnas. Eso es muy importante que se entienda. Bien. Muy bien, muy bien. Cambiemos esto. No lo cambiemos. Copiémoslo. A ver, y lo vamos a copiar en otro lugar, a ver si se entiende. Si esto yo lo copio y lo pego acá, ¿qué número aparecerá? El 3. ¿El 3? El 3. ¿Alguien piensa diferente? El 3. Correcto, es el 3. ¿Por qué? Porque me moví 1 hacia arriba y 2 hacia el lado. Me moví 1 hacia arriba, pero no me puedo mover hacia el lado, por lo tanto quedó en el número 3. ¿Ya? Ojo con eso. Vamos a ver la otra referencia relativa, que es dejando, la otra referencia mixta, que es dejando relativo el E y dejando absoluto ahora al 16. Y por lo tanto, el E ahora es relativo y el 16 ahora es absoluto. Bien, si yo copiara esto y lo pegara en este mismo lugar, ¿qué número se pegaría? El 6. El ¿En 6, serio, no? tengo opción 1. 6. El 6. 6, 6, 6. ¿Alguien tiene otra opción? Opción 1, 6. No hay otra opción, parece. Bueno, y está muy bien, ¿cierto? Sería el 6. ¿Por qué? Porque como el 16 es absoluto, significa que no me puedo mover de la fila 16. Solamente me puedo mover a través de la fila 16, ¿cierto? En la fila 16. Pero salir de ahí no puedo. Por lo tanto, cuando yo aquí lo pego 1, 2, 3 para abajo y 1 para el lado, lo mismo que hacíamos antes, acá en el 4, 1, 2, 3 para abajo, no puedo hacer nada. Me quedo ahí. Y después 1 para el lado, me voy hacia el número 6. Y ese es el resultado de esa referencia relativa. Por lo tanto, tenemos referencias relativas, ¿cierto? Que son las que cambian, 100% relativos. Referencia absoluta significa que jamás cambia esa referencia. Y referencia mixta, que va a depender. Solamente queda absoluto o la columna o solamente queda absoluto la fila. Y la otra queda relativa, ¿cierto? Se puede cambiar.
¿Ya? Este documento que yo tengo aquí, este Excel, lo voy a subir al tiro a la plataforma, ¿ya? Para que ustedes tengan exactamente el mismo, ¿ya? De los ejercicios que hicimos, de imprimir y todo eso, ya este ejercicio. Y acá les queda otro ejercicio para que ustedes puedan realizar, ¿ya? Tenemos precios, queremos saber cuánto se paga de IVA, el 19%, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto se paga de IVA? Y si este es el precio sin IVA, con el precio con IVA, ¿cuánto nos da en el precio venta al público? ¿Ya? Para que ustedes practiquen más que nada, ¿cierto? Si quieren, pueden buscar en internet y otras cosas también para poder hacer ejercicios de referencia relativa, absoluta y mixta, que eso es lo que entra en el control de la próxima semana. Bien. Control la próxima semana de referencias relativas, absolutas y mixtas. Bien, Matías Orellana dijo que estaba feliz. Muy bien, Matías. Me encanta ese ánimo. Profe, ¿se va a hacer acumulativo? Sí, es un control. Recuerda Ok. que el promedio de los controles vale 40%. Ok. Bien. Entonces, todo lo que vimos ahora, ¿no? Hasta ahora. Sí, correcto. Lo de hoy entra para el control, nada más. ¿Ya? Profe, eso que está mostrando ahora en la pantalla, ¿es una actividad que hay que hacer? O sea, una tarea. No, es voluntario. Me parece si quieren practicar o aplicar lo que nosotros vimos. ¿Ya? Pero se los voy a dejar igual en el documento que les subo ahora. Este documento yo lo voy a subir ahora mismo en Educandos, ¿ya? Junto con la clase grabada también, obviamente. ¿Ya? Entonces, ambos yo los voy a subir y entonces ustedes podrán revisar, repasar. Yo les sugiero que repasen la referencia relativa, absoluta y mixta. Eso es algo fundamental, porque no es tan solo para ahora, lo vamos a ver durante el resto de nuestro curso y va a ser fundamental que ustedes lo sepan. Y si es que quisieran ejercitar, ahí hay una propuesta de ejercicio o pueden tener otra propuesta de ejercicio. Pueden ustedes hacer cualquiera, da lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Pero esta es una propuesta, ¿no? No se revisará ni nada. Bien, chiquillos, eso sería entonces todo por hoy. Dudas, consultas, este es el tiempo adecuado para poder hacerla. Profe, una consulta Sí, con dígame. respecto al control. ¿Cómo se envía y cómo se sube? Ya, antes del control, nosotros tendremos una prueba, un ejercicio de prueba. Por lo tanto, ahí vamos a hacer todo eso y vamos a resolver las dudas de cómo se sube, de cómo no. Y después de ese ejercicio, vamos a tener el control. ¿Ya? Ya. ¿Cómo, profe? Entonces, el otro miércoles vamos a tener en la primera hora un control. ¿Sí? Y la prueba, nombró algo de una prueba. Vamos a probar cómo se suben los documentos. Eso es lo que dije. Ya, gracias. ¿Ya? Antes del control, vamos a probar cómo se suben los documentos. Vamos a aprender, en otras palabras. ¿Alguna otra?